Si te gustan las historias donde el peligro se mezcla con la pasión, donde ser prisionera de alguien poderoso puede convertirse en algo mucho más oscuro y adictivo, entonces, suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar va a mostrarte exactamente cómo pasé de ser una mujer libre a ser propiedad del hombre más temido de todo el reino, y cómo esa pérdida de libertad se convirtió en algo que nunca esperé, en algo que me cambió completamente. Así que activa la campanita, dale like, deja un comentario diciéndome si podrías sobrevivir siendo prisionera de alguien despiadado, y quédate hasta el final, porque los giros que vienen van a dejarte sin aliento, van a hacerte cuestionar todo sobre poder, sobre control, y sobre exactamente cuándo una prisionera deja de querer escapar. Mi nombre es Arya Blackwood. Tengo 24 años, y hasta hace 3 meses vivía una vida completamente diferente en las tierras fronterizas del reino de Valdris, un reino dividido por guerras territoriales constantes entre el norte controlado por el rey legítimo Aldric el Justo y el sur dominado por el hombre que todos llamaban simplemente el Conquistador, un señor de la guerra despiadado cuyo nombre real, Kyle Draven, era susurrado con terror absoluto por cualquiera que hubiera tenido la desgracia de cruzarse en su camino. Yo vivía en una aldea pequeña llamada Raven's Crossing, ubicada peligrosamente cerca de la frontera entre estos dos poderes, en constante conflicto, una aldea que técnicamente pertenecía al Reino del Norte, pero que estaba tan aislada, tan lejos de la protección real, que básicamente estábamos solos, vulnerables a incursiones de ambos lados, cada uno exigiendo tributos, impuestos, lealtad, sin ofrecer protección real a cambio. Era hija de un herrero, mi padre. Marcus Blackwood era conocido en toda la región por crear armas de calidad excepcional, espadas que mantenían su filo, hachas perfectamente balanceadas, dagas tan afiladas que podían cortar pelo flotando en el aire, y esa reputación había mantenido a nuestra familia relativamente segura durante años, porque ambos lados nos necesitaban las armas que mi padre creaba, así que nos dejaban en paz, nos permitían existir en esa zona gris entre dos poderes en guerra. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años, durante una incursión particularmente brutal de bandidos, que aprovechaban el caos de la guerra para saquear aldeas indefensas, y desde entonces había sido solo mi padre y yo, trabajando juntos en la herrería, yo aprendiendo el oficio, ayudándole con tareas que requerían manos más pequeñas, más precisas, mientras él manejaba el trabajo pesado, el martilleo constante que hacía temblar toda nuestra casa, desde el amanecer hasta el anochecer. Vivíamos modestamente pero cómodamente. Nuestra herrería nos proporcionaba suficiente para comer bien, mantener nuestro hogar en buen estado, e incluso ahorrar un poco para emergencias. Y yo era relativamente feliz, o al menos tan feliz como alguien puede ser viviendo en una zona de guerra constante, donde cada día traía la posibilidad de violencia, de que soldados de cualquier bando decidieran que necesitaban más de lo que ya nos quitaban, donde el sonido de caballos acercándose siempre hacía que tu corazón se acelerara con miedo porque nunca sabías si venían a comerciar o a tomar por la fuerza. Tenía amigos en la aldea, otros jóvenes, en situaciones similares, tratando de construir vidas normales en circunstancias completamente anormales. Y había un chico Thomas, el hijo del posadero, que me había estado cortejando durante meses. Alguien amable y seguro, alguien con quien podía imaginar un futuro tranquilo, tal vez casarnos, tener hijos, eventualmente hacerme cargo de la herrería, cuando mi padre fuera demasiado viejo para trabajar el metal. Pero todo eso, toda esa vida, toda esa ilusión de seguridad, se desmoronó completamente en una sola noche hace exactamente 3 meses, cuando las fuerzas del conquistador Kyle Draven barrieron nuestra región en una campaña militar masiva, diseñada para expandir su territorio hacia el norte, para presionar las fronteras del rey Aldric, para demostrar que su poder estaba creciendo, que pronto controlaría no solo el sur, sino todo el reino. Llegaron a medianoche cientos de soldados con armaduras negras montando caballos de guerra enormes, llevando antorchas que convertían la noche en día, mientras quemaban sistemáticamente cada edificio que se resistía, mientras mataban a cualquiera que intentara luchar, mientras tomaban todo lo que querían: comida, armas, suministros y personas que serían útiles para su ejército creciente. Escuché los gritos primero, luego vi el resplandor naranja de los incendios a través de mi ventana, y supe inmediatamente que esto no era una incursión normal. Esto era algo mucho peor, mucho más organizado, mucho más letal. Mi padre me despertó con urgencia, me dijo que empacara solo lo esencial, que teníamos que huir inmediatamente, que no había tiempo para defender la herrería, para intentar salvar nuestras posesiones, porque salvar nuestras vidas era lo único que importaba ahora.
Pero mientras mi padre recogía algunas armas valiosas que podríamos vender para sobrevivir, escuchamos golpes en nuestra puerta, golpes tan fuertes que las bisagras temblaban, y una voz autoritaria demandando que abriéramos inmediatamente en nombre del conquistador Kyle Draven. Mi padre me miró con ojos llenos de miedo y determinación y susurró: «Escóndete, Arya. Escóndete en el sótano. No salgas sin importar lo que escuches, sin importar lo que pase. Quédate ahí hasta que sea seguro». Y me empujó hacia la trampilla oculta, que llevaba a nuestro pequeño sótano de almacenamiento, un espacio estrecho bajo el suelo de la herrería, donde guardábamos metales preciosos, herramientas caras, cosas que queríamos proteger de robos. Bajé rápidamente y mi padre cerró la trampilla sobre mí cubriendo con una alfombra, justo cuando la puerta principal se astilló abierta, y escuché botas pesadas entrando, voces masculinas, hablando en tonos ásperos exigentes, demandando saber dónde estaba el herrero Marcus Blackwood, porque habían venido específicamente a buscarlo, porque el conquistador necesitaba un herrero de su calibre, y no aceptaría un no por respuesta. Escuché todo desde mi escondite escondida en la oscuridad absoluta, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que me escucharían. Escuché cómo mi padre intentó negociar, intentó explicar que era leal al rey Aldric, que no podía simplemente abandonar su hogar, su aldea, para servir a un tirano, y escuché el sonido horrible e inconfundible de metal golpeando carne, el sonido de mi padre gritando de dolor, mientras lo golpeaban salvajemente por su negativa, por su lealtad, por atreverse a desafiar las órdenes del conquistador. Quise salir, quise ayudarlo, quise hacer algo, cualquier cosa, pero estaba paralizada por el terror absoluto, porque sabía que si me rebelaba, solo empeoraría las cosas. Solo resultaría en que ambos fuéramos capturados o asesinados. Y entonces escuché algo que heló mi sangre completamente, uno de los soldados diciendo que si Marcus no iba a cooperar, si no iba a servir voluntariamente, entonces tomarían algo más de valor, tomarían su taller, sus herramientas, todo lo que pudiera ser útil, y luego quemarían el resto como advertencia para cualquier otro que pensara en resistirse. Y escuché a mi padre suplicar, no por su vida, sino por la mía, rogándoles que si iban a llevarse algo, que por favor dejaran a su hija en paz, que ella era inocente, que no tenía nada que ver con esto. Pero ese fue su error, porque al mencionar que tenía una hija, al revelar que había algo más valioso para él, que su propia vida, los soldados se interesaron. Inmediatamente comenzaron a buscar por toda la casa, gritando mi nombre, exigiendo que saliera, amenazando con quemar el edificio con nosotros adentro, si no me mostraba. Y mi padre, sabiendo que no tenía opción, sabiendo que preferirían quemar todo antes que irse con las manos vacías, finalmente gritó con voz rota, derrotada: «Está en el sótano bajo la alfombra de la herrería. Por favor, no le hagan daño, solo tómenme a mí. Déjenla ir, ella no les sirve para nada». Pero por supuesto no le hicieron caso. Por supuesto, jalaron la alfombra, abrieron la trampilla y me encontraron acurrucada en esa oscuridad, temblando de miedo, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Me sacaron a rastras hacia la luz de las antorchas y vi a mi padre por primera vez golpeado, sangrando, con un ojo casi cerrado por la hinchazón, con sangre goteando de su nariz y su boca, y la culpa que vi en sus ojos, la disculpa silenciosa por haber revelado mi escondite, casi me rompió completamente. El líder de este grupo de soldados, un hombre con cicatrices extensas cruzando su rostro, me miró de arriba a abajo con una apreciación que hizo que mi piel se erizara de disgusto, y dijo con sonrisa cruel: «Bueno, parece que el herrero tenía un tesoro escondido, una hija bastante atractiva que definitivamente tiene valor. El conquistador siempre necesita sirvientas en su fortaleza, especialmente las que tienen algo de fuego en los ojos como esta, y puedo ver que tú tienes ese fuego que solo necesita ser domado adecuadamente». Mi padre intentó protestar, intentó lanzarse hacia el soldado, pero lo golpearon nuevamente tan fuerte que cayó al suelo inconsciente, y yo grité. Intenté correr hacia él, pero manos fuertes me agarraron, me sostuvieron mientras ataban mis muñecas con cuerdas ásperas que cortaban mi piel. Me arrastraron fuera de mi hogar hacia la calle, donde docenas de otros prisioneros ya estaban siendo reunidos, personas de mi aldea, personas que conocía toda mi vida, el panadero, la costurera. Familias enteras atadas y aterrorizadas esperando su destino. Vi a Thomas entre la multitud, su rostro pálido de shock, cuando nuestros ojos se encontraron, y traté de llamarlo, pero un soldado me golpeó la cara con el dorso de su mano tan fuerte que caí al suelo con sabor a sangre en mi boca, con mi mejilla ardiendo de dolor. Esa fue la primera de muchas lecciones que aprendería sobre cómo los soldados del conquistador trataban a sus prisioneros como propiedad, como objetos sin derechos, sin voz, sin valor, más allá de lo que podían proporcionar a su señor.
Nos obligaron a marchar durante días hacia el sur, hacia las tierras controladas por Kyle Draven, hacia su fortaleza masiva construida en las montañas, una estructura de piedra negra que parecía surgir de las rocas mismas como algo vivo, algo maligno. Durante esa marcha forzada, dormíamos en el suelo sin mantas, nos daban apenas suficiente comida y agua para mantenernos vivos, y cualquiera que se quejara, que intentara escapar, que mostrara cualquier signo de rebeldía, era golpeado públicamente como ejemplo para el resto de nosotros. Vi morir a personas ancianos que no podían mantener el ritmo, niños pequeños que sucumbían al agotamiento y la deshidratación, y cada muerte me endurecía un poco más. Me enseñaba que si iba a sobrevivir, esto tenía que ser más fuerte, más calculadora. Tenía que enterrar mi humanidad profundamente donde estos monstruos no pudieran destrozarla completamente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 5 o 6 días, llegamos a la fortaleza del Conquistador y era exactamente tan intimidante como las historias habían descrito: murallas negras que se elevaban 30 metros, torres de vigilancia, con arqueros estacionados cada 20 metros, mirando constantemente el horizonte, y un solo portón masivo, reforzado con hierro, que era la única entrada, la única salida de este lugar que claramente había sido diseñado para ser completamente impenetrable. Nos llevaron a través de ese portón hacia un patio grande, donde cientos de soldados entrenaban, donde el sonido de acero chocando contra acero llenaba el aire, donde todo olía a sudor y sangre, y algo más oscuro, algo como miedo institucionalizado, como si este lugar mismo estuviera empapado de violencia, de sufrimiento, de años de crueldad sistemática. Nos separaron entonces, dividiendo a los prisioneros en diferentes grupos. Hombres que parecían fuertes fueron enviados a las minas o a trabajos de construcción. Hombres con habilidades especiales, como mi padre, fueron reclamados para los talleres. Las mujeres ancianas y los niños fueron enviados a las cocinas, a la lavandería, a tareas domésticas. Y las mujeres jóvenes, especialmente las que los soldados consideraban atractivas, fuimos llevadas a un área completamente diferente, hacia las dependencias del castillo interno, donde, según nos explicaron con crueldad apenas contenida, serviríamos directamente al Conquistador y a sus oficiales de alto rango, en capacidades que variaban desde sirvientas hasta cosas mucho peores que ninguna de nosotras quería contemplar. Nos metieron en una habitación grande y vacía, con suelo de piedra fría, y nos ordenaron despojarnos de nuestra ropa sucia y rasgada del viaje, y cambiarnos a uniformes simples, vestidos grises, sin adornos, que nos marcaban claramente como sirvientas, como propiedad del castillo. Una mujer mayor, con expresión severa, que aparentemente era la supervisora de todas las sirvientas, nos explicó las reglas con voz monótona, como si las hubiera repetido 1000 veces antes: obedecer todas las órdenes inmediatamente, nunca hablar, a menos que te hablen, nunca mirar directamente a los ojos de ningún noble o soldado de alto rango, nunca intentar escapar, porque el castigo por desobediencia era público, brutal, y generalmente mortal, y definitivamente, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, acercarse al ala norte del castillo, donde residía el Conquistador mismo, porque él valoraba su privacidad absolutamente, y cualquiera que lo molestara sin permiso explícito sería ejecutada sin juicio, sin preguntas. Esa primera noche en la fortaleza, dormí en un catre estrecho, en una habitación compartida con otras 20 mujeres, todas en situaciones similares, todas capturadas de diferentes aldeas, todas aterradas, todas tratando de procesar cómo nuestras vidas habían cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Algunas lloraban silenciosamente, otras se quedaban mirando el techo en shock, y unas pocas, las que claramente habían estado aquí más tiempo, simplemente dormían con la eficiencia de personas que habían aprendido a conservar energía para los días difíciles que vendrían. Yo no pude dormir esa noche, ni la siguiente después de esa, porque cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi padre cubierto de sangre, veía mi aldea quemándose, veía mi vida anterior evaporándose como humo, y sentía una rabia creciendo dentro de mí, una rabia que sabía que tenía que controlar, que tenía que esconder, porque en este lugar, mostrar emoción, mostrar desafío, era invitar a castigo, pero que también sabía que algún día de alguna forma iba a canalizar esa rabia en algo productivo, iba a encontrar una forma de sobrevivir y eventualmente de escapar. Las primeras 2 semanas trabajé en las cocinas lavando platos, limpiando pisos, cargando agua pesada desde los pozos hasta los tanques de almacenamiento, trabajo físico extenuante que me dejaba exhausta cada noche, pero que era relativamente seguro en el sentido de que estaba rodeada de otras mujeres supervisadas por cocineros, que mayormente nos ignoraban siempre y cuando hiciéramos nuestro trabajo sin quejarnos.
Aprendí rápidamente la jerarquía del castillo, que había soldados rasos que eran brutales pero predecibles, luego oficiales que eran más peligrosos, porque tenían autoridad para hacer lo que quisieran sin consecuencias, y en la cima estaba el conquistador mismo, Kyle Draven, un hombre que nadie había visto realmente en semanas, que aparentemente pasaba la mayoría de su tiempo en sus aposentos privados, planeando estrategias militares, o haciendo lo que sea que hicieran los tiranos cuando no estaban activamente conquistando. Pero entonces mi relativa seguridad terminó abruptamente cuando la supervisora me sacó de las cocinas una mañana y me informó que había sido seleccionada para un honor especial. Iba a servir directamente en los aposentos del conquistador. Iba a ser parte del pequeño grupo de sirvientas que tenían acceso al ala norte, que limpiaban sus habitaciones, que le servían comida, que básicamente existían para hacer su vida más cómoda. Y cuando intenté protestar, cuando intenté decir que preferiría quedarme en las cocinas, ella me abofeteó con tanta fuerza que vi estrellas y me dijo con voz fría que no me atreviera a cuestionar esta asignación, que debería sentirme afortunada de ser considerada digna de servir al conquistador, directamente, que muchas mujeres matarían por esta oportunidad, aunque ambas sabíamos que eso era mentira, que ninguna mujer querría estar cerca del hombre más peligroso del reino, el hombre cuya crueldad era legendaria, cuya mera presencia aparentemente hacía que hombres adultos temblaran. Así que esa tarde fui llevada al ala norte del castillo, a través de corredores de piedra iluminados por antorchas, que proyectaban sombras danzantes en las paredes, pasando guardias que me miraban con expresiones que variaban entre lástima y algo más oscuro, más depredador, hasta que finalmente llegamos a un conjunto de puertas masivas de madera tallada, con diseños intrincados de dragones y batallas, y la supervisora me entregó a otra mujer mayor, llamada Marta, que aparentemente era la jefa de todas, las sirvientas personales del conquistador. Marta me miró de arriba abajo con ojos críticos, evaluando cada aspecto de mi apariencia, y luego dijo con voz práctica, pero no completamente carente de compasión: «Escúchame bien, niña. El conquistador no tolera incompetencia, no tolera desobediencia, y definitivamente no tolera miradas curiosas. Así que vas a hacer tu trabajo. Vas a mantener tus ojos bajos. Vas a hablar solo cuando te hablen, y con suerte vas a sobrevivir, porque las sirvientas que rompen sus reglas, las sirvientas que lo molestan, generalmente no duran mucho aquí, ¿entiendes?». Asentí con garganta demasiado apretada para hablar, y Marta suspiró como si hubiera visto esto demasiadas veces antes, como si estuviera cansada de entrenar nuevas sirvientas que probablemente no sobrevivirían más de unos meses. Me mostró mis tareas: limpiar sus aposentos todas las mañanas temprano, antes de que despertara, cambiar su ropa de cama, preparar su baño, mantener el fuego encendido en su chimenea, asegurarme de que siempre hubiera vino fresco y agua en su habitación, y sobre todo nunca jamás tocarlo, nunca acercarme demasiado, nunca hacer contacto visual directo, porque el conquistador valoraba su espacio personal absolutamente, y cualquier violación de esos límites sería castigada severamente. Y por 2 semanas seguí esas instrucciones al pie de la letra. Entraba a sus aposentos cuando estaba ausente, generalmente temprano en la mañana, cuando estaba entrenando con sus hombres o en reuniones estratégicas. Hacía mi trabajo rápidamente, eficientemente, y luego salía sin haber visto nunca al hombre mismo, sin haberme cruzado con la persona que controlaba cada aspecto de mi existencia ahora. Pero entonces todo cambió una mañana cuando cometí un error crítico cuando entré a sus aposentos asumiendo que estaría ausente como siempre, pero en lugar de encontrar las habitaciones vacías, lo encontré a él, Kyle Draven, el conquistador. El monstruo de quien todos hablaban con terror, parado junto a la ventana, mirando hacia las montañas con una copa de vino en su mano, completamente desnudo de cintura para arriba, revelando un torso que era pura cicatriz y músculo, un cuerpo que había visto claramente incontables batallas. Me congelé completamente en la puerta, con mi corazón deteniéndose, porque había roto la regla más importante. Había invadido su privacidad, había entrado sin verificar adecuadamente, y ahora iba a pagar. Por eso iba a ser castigada, tal vez incluso ejecutada por esta transgresión. Lentamente, muy lentamente, él se giró para mirarme, y por primera vez vi el rostro del hombre que había destruido mi vida, que había capturado mi aldea, que me había convertido en prisionera, y lo que vi me dejó sin aliento, porque Kyle Draven no era lo que esperaba. No era el monstruo deformado que imaginaba. No era viejo ni feo. Era devastadoramente atractivo de una forma brutal y peligrosa. Tenía tal vez 30 años, con rasgos angulares y marcados, mandíbula fuerte, cubierta de barba corta, cabello negro que le llegaba hasta los hombros, ojos de un gris tan claro que parecían plateados penetrantes, como si pudieran ver directamente a través de todas tus defensas, directamente a tu alma. Y cuando me miró, cuando esos ojos me escanearon de arriba abajo,
No con lujuria, sino con evaluación fría calculadora. Sentí como si estuviera siendo diseccionada, como si pudiera ver cada pensamiento, cada miedo, cada secreto que intentaba esconder. ¿Quién eres?, preguntó con voz profunda y áspera, como graba una voz que comandaba obediencia absoluta, una voz que claramente estaba acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. Y yo intenté hablar. Intenté dar mi nombre, pero mi voz se atascó en mi garganta, porque el terror absoluto me había paralizado completamente. Él esperó con paciencia aparentemente infinita, sin repetir la pregunta, simplemente mirándome con esa intensidad perturbadora, hasta que finalmente logré forzar las palabras. Arya Blackwood. Señor, soy una de sus nuevas sirvientas. Yo no sabía que estaba aquí. Lo siento mucho por la intrusión. Me iré inmediatamente y me giré para huir, pero su voz me detuvo en seco. «Quédate», ordenó. Y no era sugerencia, era comando absoluto. Y mi cuerpo obedeció antes de que mi cerebro pudiera procesar la decisión. Se acercó a mí lentamente como depredador, acercándose a presa hasta que estuvo lo suficientemente cerca, como para que pudiera sentir el calor radiando de su cuerpo, hasta que pude ver cada cicatriz, cada detalle de su rostro. Y entonces hizo algo completamente inesperado. Levantó su mano y con un dedo bajo mi barbilla, forzándome a mirarlo directamente a los ojos, violando su propia regla sobre contacto visual. «¿Tienes miedo de mí?», declaró, no preguntó, y yo asentí porque no tenía sentido mentir cuando era tan obviamente cierto. Bien, dijo con algo que podría haber sido aprobación, deberías tener miedo. El miedo te mantiene viva, te hace cuidadosa, te hace útil. Pero también veo algo más en tus ojos. Veo rabia, veo desafío, veo esa chispa que la mayoría de las personas pierden después de unas semanas aquí, así que... Dime, Arya Blackwood, ¿por qué sigues luchando? ¿Por qué no te has rendido todavía cuando sería mucho más fácil simplemente aceptar tu destino y existir en piloto automático como todas las demás? Y no sé qué me poseyó, no sé de dónde vino la valentía, pero en lugar de bajar mi mirada, en lugar de murmurar algo sumiso, respondí con voz más firme de lo que sentía, porque no me han roto todavía, porque cada día que sobrevivo aquí, es un día más que algún día podría escapar, podría volver a casa, podría hacer que pague por lo que le hizo a mi familia, a mi aldea, a mi vida. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y me di cuenta demasiado tarde de que acababa de admitir planes de escape. Acababa de desafiarlo directamente a su cara. Acababa de firmado probablemente mi sentencia de muerte. Pero en lugar de furia, en lugar de violencia, Kyle Draven hizo algo completamente inesperado. Sonrió una sonrisa real, que llegó hasta sus ojos, transformando su rostro de aterrador a algo casi humano, casi atractivo de una forma que hizo que mi estómago se apretara de confusión. «Interesante», murmuró más para sí mismo que para mí. «Muy interesante. He tenido cientos de sirvientas a lo largo de los años, y todas eventualmente se vuelven invisibles. Todas se funden en el fondo, todas dejan de ser individuos, y se convierten simplemente en funciones, pero tú eres diferente, tú. Todavía tienes fuego, todavía tienes espíritu, y eso me gusta. Eso es refrescante. Así que voy a hacer algo que nunca hago. Voy a darte una elección». Arya Blackwood. Se alejó, caminó de regreso hacia la ventana y continuó sin mirarme. «Puedes continuar siendo una sirvienta normal, puedes escabullirte, ahora puedes mantener tu cabeza baja, hacer tu trabajo y eventualmente tal vez encontrar una oportunidad de escapar, o puedes quedarte, puedes aceptar un rol diferente. Puedes convertirte en mi sirvienta personal, mi única sirvienta personal, lo que significa que servirías solo a mí, que tendrías acceso a mis aposentos privados, a mis reuniones, a secretos, que nadie más conoce, y sí, eso también significa que estarías más cerca del peligro, más cerca de mí, pero también significa que tendrías algo de poder, algo de influencia, algo que la mayoría de los prisioneros aquí nunca tendrán. Así que elige sabiamente porque esta oferta expira en exactamente 10 segundos. Y yo parada ahí en sus aposentos con el corazón latiendo salvajemente, con mi mente corriendo a través de todas las posibles implicaciones, todas las formas en que esto podría terminar. Terriblemente, me di cuenta de que esto no era realmente una elección en absoluto, porque si rechazaba, si volvía a ser sirvienta invisible, eventualmente sería olvidada, eventualmente desaparecería sin dejar rastro, pero si aceptaba, si me convertía en su sirvienta personal, entonces al menos tendría acceso, tendría oportunidades, tendría la posibilidad de aprender sus secretos, de encontrar sus debilidades, de eventualmente usar esa información para escapar, o tal vez incluso para algo más oscuro, algo más vengativo. Así que respiré profundo,
Tragué mi miedo y dije con voz que solo temblaba ligeramente: «Acepto, señor, seré su sirvienta personal». Kyle Draven se giró para mirarme nuevamente, y esa sonrisa regresó, esa sonrisa que era mitad satisfacción, mitad algo más oscuro, más posesivo. Bien, dijo entonces. A partir de ahora, Arya Blackwood, tu vida anterior ha terminado, tu libertad ha terminado, pero a cambio te daré propósito, te daré estructura, y si demuestras ser tan interesante como creo que eres, te daré algo más valioso. Te daré el tipo de poder que la mayoría de las personas en este castillo solo sueñan con tener, y todo lo que pido a cambio es lealtad absoluta, es obediencia cuando importa, y es que nunca jamás intentes traicionarme, porque si lo haces, si alguna vez me das razón, para dudar de ti las consecuencias serán mucho peores que la muerte, ¿entiendes? Asentí porque ¿qué otra opción tenía? Y Kyle pareció satisfecho con esa respuesta. Ahora vete, dijo volviéndose hacia la ventana. Nuevamente, Marta te dará tus nuevas instrucciones, tus nuevos aposentos estarán más cerca de los míos, y empezarás oficialmente mañana. Y Arya añadió sin mirarme: no me hagas arrepentirme de esta decisión porque no doy segundas oportunidades nunca. Salí de sus aposentos con piernas temblorosas, con mi mente girando tratando de procesar lo que acababa de pasar. Como en el espacio de 10 minutos, mi vida había cambiado completamente. Otra vez, cómo había pasado de ser una sirvienta invisible a ser la sirvienta personal del hombre más peligroso del reino. Y mientras caminaba por esos corredores de piedra, mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de aceptar, me di cuenta de algo fundamental. Había cometido un error terrible, o acababa de hacer el movimiento más inteligente de mi vida, y solo el tiempo diría cuál era. Pero una cosa era absolutamente cierta: mi vida nunca jamás volvería a ser la misma. Y el hombre que había destruido todo lo que conocía, ahora tenía un interés personal en mí. Me había elegido, me había marcado como suya de formas que aún no comprendía completamente, y eso me aterrorizaba y me emocionaba simultáneamente de formas que no quería examinar demasiado de cerca. Entonces dime tú que estás escuchando, si fueras prisionera del hombre más peligroso del reino, si te dieran la opción entre invisibilidad segura o peligro visible, con posibilidad de poder, ¿qué elegirías? Porque esa decisión, esa elección imposible, es exactamente donde yo estaba, y lo que vino después los meses siguientes de servir a Kyle Draven, de aprender sus secretos, de descubrir que el monstruo que todos temían era mucho más complicado, mucho más humano y mucho más peligroso de lo que jamás imaginé, fue la experiencia más intensa, más transformadora, más completamente adictiva de toda mi vida. Y si quieres saber cómo sobreviví, si quieres saber cómo una prisionera se convirtió en algo mucho más significativo, entonces quédate, porque esta historia apenas está comenzando. Los primeros días como sirvienta personal de Kyle Draven fueron un ejercicio de terror constante y aprendizaje acelerado. Marta me entrenó personalmente con paciencia infinita, pero también con advertencias constantes sobre lo que sucedería si cometía errores, si molestaba al conquistador, si rompía cualquiera de sus reglas no escritas. Aprendí que despertaba antes del amanecer todas las mañanas, que entrenaba con sus hombres durante 2 horas, sin importar el clima, que luego se bañaba antes de desayunar, que le gustaba su café negro y amargo, que leía correspondencia durante el desayuno, que pasaba las mañanas en reuniones estratégicas con sus generales, que almorzaba solo generalmente en sus aposentos, donde prefería silencio absoluto mientras comía, y que las tardes variaban, pero generalmente involucraban más entrenamiento o planificación de campañas militares, o en raras ocasiones simplemente leyendo en su biblioteca privada, que contenía más libros de los que había visto en toda mi vida. Mi trabajo era simple en teoría, pero agotador en práctica: asegurarme de que todo en su vida funcionara sin problemas, que su ropa estuviera siempre limpia y lista, que sus comidas llegaran exactamente cuando las quería, que su espacio personal estuviera impecable, que nunca tuviera que pedir nada porque yo anticiparía sus necesidades antes de que surgieran. Y sorprendentemente descubrí que era buena en esto, que mi capacidad de observación, de leer personas, de predecir qué necesitarían, me servía perfectamente para este rol. Y después de solo una semana, Kyle comentó casualmente que yo era la sirvienta más eficiente que había tenido en años, lo cual debería haberme hecho sentir orgullosa, pero en cambio solo me hizo sentir extraña, porque estaba recibiendo elogios del hombre que había destruido mi vida, del hombre que mantenía prisionera, del hombre al que debería odiar con cada fibra de mi ser. Pero aquí está la cosa sobre estar tan cerca de alguien, sobre ver cómo viven cuando piensan que nadie está prestando atención. Comenzás a ver cosas que contradicen tu imagen preconcebida de quién se supone que son.
Vi que Kyle era disciplinado hasta el punto de lo obsesivo que nunca bebía alcohol en exceso, que trataba a sus soldados con respeto, cuando lo ganaban, que pagaba generosamente a las familias de hombres que morían bajo su mando, que pasaba horas cada semana revisando personalmente peticiones de civiles en sus territorios, asegurándose de que injusticias fueran corregidas, que disputas fueran resueltas justamente. Vi que leía constantemente filosofía, historia, estrategia militar, pero también poesía, obras sobre ética, sobre el costo de la guerra, sobre la responsabilidad del poder. Vi que tenía pesadillas frecuentes, que despertaba en medio de la noche, sudando, temblando, con el nombre de alguien en sus labios, un nombre que sonaba como Elara, que nunca mencionaba durante el día, pero que claramente lo atormentaba en la oscuridad. Y lentamente, muy lentamente, mi miedo absoluto comenzó a transformarse en algo más complicado, en curiosidad, en fascinación reluctante, en la comprensión perturbadora de que Kyle Draven no era simplemente un monstruo, era un hombre complicado que había hecho cosas terribles. Sí, pero que también tenía razones, que operaba bajo un código moral, aunque fuera uno que yo no compartía completamente, que no era el tirano unidimensional que había imaginado, sino alguien que cargaba el peso de decisiones imposibles, que había sacrificado partes de su humanidad por lo que creía que era un bien mayor. Eso no excusaba lo que me había hecho, no excusaba la destrucción de mi aldea, la captura de mi padre, pero complicaba mi odio de formas que me hacían sentir como traidora a mi propia causa. 3 semanas después de convertirme en su sirvienta personal, Kyle rompió su patrón habitual durante la cena. En lugar de comer en silencio como siempre hacía, me miró directamente y preguntó: «Háblame de tu vida antes, Arya. Antes de que llegaras aquí, ¿quién eras cuando tenías libertad?». La pregunta me tomó completamente desprevenida porque en todas estas semanas había mantenido distancia profesional, nunca había iniciado conversación personal, nunca había mostrado interés en mí como persona, solo como función, así que no supe cómo responder, si debería responder, si esto era algún tipo de prueba. Pero algo en su expresión, algo genuino en su curiosidad, me hizo bajar mis defensas solo un poco, y encontré hablando sobre mi padre, sobre la herrería, sobre cómo había aprendido a trabajar metal desde niña, sobre mi aldea, sobre Thomas, sobre la vida simple que había tenido, que no era gran cosa, pero que era mía, que era suficiente. Kyle escuchó sin interrumpir, con atención que parecía genuina, y cuando terminé, hubo un silencio largo antes de que dijera con voz más suave de lo que le había escuchado usar tu padre: «Marcus Blackwood es uno de mis mejores herreros. Ahora trabaja en los talleres principales aquí, y he visto su trabajo es excepcional, como tú dijiste. Si quieres puedo organizar que lo veas, que confirmes que está bien, que está siendo tratado con el respeto que su habilidad merece». Mi corazón se detuvo porque en todas estas semanas no había sabido nada sobre mi padre. No había sabido si estaba vivo, si estaba sufriendo, si me odiaba por no haberlo protegido mejor. Y ahora Kyle me estaba ofreciendo algo que no tenía que ofrecer. Me estaba dando información y posibilidad de reunión sin que yo se lo pidiera. ¿Por qué?, pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me ofreces verlo? Y Kyle me miró con esos ojos plateados penetrantes y respondió: «Porque a pesar de lo que piensas de mí, a pesar de lo que he hecho, no disfruto causando sufrimiento innecesario. Hago lo que debo hacer para alcanzar mis objetivos, para construir el reino que visualizo. Pero cuando puedo, cuando no compromete esos objetivos, prefiero ser menos cruel de lo que podría ser. Y tú, Arya, has demostrado ser valiosa. Has trabajado duro, has mostrado lealtad, así que esto es recompensa por ese servicio nada más». Pero había algo en la forma en que lo dijo, algo, en cómo sus ojos se demoraron en mi rostro un segundo más de lo necesario, que me hizo preguntarme si había más en esta oferta de lo que admitía, si tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a verme como algo más que solo una sirvienta eficiente. Me organizó la visita para el día siguiente, me escoltó personalmente a los talleres, lo cual era completamente innecesario, pero que envió un mensaje claro a todos los que nos vieron, que yo tenía su atención, que estaba bajo su protección personal, que nadie debía molestarme. Cuando vi a mi padre trabajando en una fragua con el rostro cubierto de hollín, pero saludable, más saludable de lo que había estado en años, honestamente, con buena comida y condiciones de trabajo decentes, casi lloré de alivio. Nos dieron 30 minutos para hablar en privado, y mi padre me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, susurrando en mi oído: «Lo siento tanto por revelarte, lo siento por no haberte protegido mejor. Pero estás bien, estás sobreviviendo. Eso es todo lo que importa». Le aseguré que estaba bien, que no estaba siendo maltratada, que de hecho había caído en una posición relativamente privilegiada, aunque no mencioné exactamente cuán cercana estaba al conquistador, porque no quería preocuparlo más. Mi padre me miró con esos ojos que me conocían demasiado bien,
y dijo, «Ten cuidado, Arya. Ten mucho cuidado, porque he escuchado rumores sobre el conquistador sobre cómo, cuando muestra interés personal en alguien, cuando alguien captura su atención, las cosas pueden volverse complicadas, pueden volverse peligrosas de formas que no tienen nada que ver con violencia física. Así que prométeme que protegerás tu corazón, que no confundirás amabilidad con algo más profundo, que recordarás siempre quién es él y lo que nos hizo». Prometí, aunque mientras decía las palabras, sabía que era promesa que tal vez no podría mantener, porque ya estaba comenzando a sentir grietas en mis defensas, ya estaba comenzando a ver a Kael como algo más que mi captor. Cuando regresé a sus aposentos esa tarde, él me preguntó cómo fue la visita, y le agradecí sinceramente por organizarla, y él simplemente asintió como si fuera nada, como si no acabara de darme el regalo más valioso que alguien en mi posición podría recibir. Y entonces hizo algo que cambió completamente la dinámica. Entre nosotros me preguntó si jugaría ajedrez con él. Dijo que necesitaba oponente, que le desafiara, que sus generales eran predecibles, que necesitaba alguien que pensara diferente. No sabía jugar ajedrez bien, solo lo básico que mi padre me había enseñado, pero Kael dijo que me enseñaría que el juego era metáfora perfecta para estrategia, para pensar varios movimientos adelante, para sacrificar piezas menores por ventajas mayores. Y así comenzó una rutina que continuó durante semanas. Jugábamos ajedrez 3 o 4 noches por semana después de sus cenas, y durante esos juegos conversábamos sobre todo sobre estrategia, sí, pero también sobre filosofía, sobre moralidad, sobre el costo del poder, sobre sus visiones para el reino, sobre por qué creía que el rey Aldric era débil, era complaciente, permitía que nobles corruptos explotaran al pueblo mientras él miraba hacia otro lado. Y escuché sus argumentos, escuché sus razones y maldición, si algunas no tenían sentido, si algunas no me hicieron cuestionar mi lealtad ciega al norte que nunca me había protegido realmente. Y durante esos juegos, algo más cambió. También la forma en que me miraba se volvió más intensa, más personal. La forma en que sus dedos rozaban los míos, accidentalmente cuando movíamos piezas. Enviaba electricidad a través de mi piel. La forma en que sonreía cuando yo hacía un movimiento inteligente me hacía sentir calor en mi pecho que no debería estar sintiendo. Y me di cuenta con horror creciente que me estaba enamorando de mi captor, que estaba desarrollando sentimientos por el hombre que había destruido mi vida, que cada vez que entraba a una habitación, mi corazón latía más rápido que cada vez que me miraba. Con esos ojos plateados, sentía algo derritiéndose dentro de mí, que estaba cayendo directamente en la dinámica más peligrosa, más tóxica, más completamente estúpida que podía imaginar. Pero lo que no sabía, lo que Kael tampoco había revelado todavía, era que él estaba sintiendo exactamente lo mismo, que cada noche cuando yo salía de sus aposentos, se quedaba despierto pensando en mí, que estaba luchando contra sentimientos que no había permitido desde la muerte de Elara, su prometida, que había sido asesinada 5 años atrás por agentes del rey Aldric, lo cual había sido el catalizador que lo transformó de noble descontento en el conquistador despiadado. Y esos sentimientos peligrosos y no correspondidos, bueno, estaban a punto de explotar de formas que ninguno de nosotros estaba preparado para manejar, de formas que cambiarían absolutamente todo entre nosotros. 2 meses después de convertirme en sirvienta personal de Kael, todo llegó a un punto crítico. Durante una noche particularmente intensa jugábamos ajedrez como siempre, pero había tensión extra en el aire, algo cargado, algo eléctrico, que hacía difícil concentrarse en el juego. Kael había estado bebiendo más de lo usual, no borracho, pero definitivamente menos controlado que su norma, y seguía mirándome con expresión que no podía descifrar, que me hacía sentir expuesta, vulnerable, como si pudiera ver directamente a través de todas mis mentiras, todas mis defensas, directamente a los sentimientos confusos que estaba tratando desesperadamente de suprimir. Y entonces, en medio del juego, sin previo aviso, alcanzó a través del tablero, tomó mi mano con la suya, y dijo con voz ronca, «Arya, necesito que seas honesta conmigo. Necesito saber si estoy imaginando esto, si estoy viendo algo que no está ahí, o si tú también sientes esta cosa entre nosotros, esta atracción, esta conexión que se está volviendo imposible de ignorar». Mi primer instinto fue negar, mentir, decir que no sentía nada, porque admitir sentimientos era traicionar a mi familia, era traicionar a mi aldea, era entregarle el tipo de poder sobre mí que podría destruirme completamente. Pero cuando abrí mi boca para mentir, cuando intenté forzar las palabras de negación, las palabras que salieron, en cambio, fueron la verdad brutal. Sí, lo siento todo el tiempo y me odio por ello. Me odio por sentir algo más que odio por ti. Me odio por mirarte y ver no solo
al hombre que me capturó, sino a alguien complicado, alguien interesante, alguien que me hace sentir cosas que no he sentido nunca, y no sé qué hacer con eso. No sé cómo reconciliar estos sentimientos con todo lo que sé que es cierto sobre ti, sobre lo que me hiciste. Kyle cerró los ojos por un momento largo como si mis palabras le causaran dolor físico, y cuando los abrió nuevamente, había algo crudo, algo vulnerable en su expresión que nunca había visto antes. Yo también, confesó. Yo también siento esto, y me está volviendo loco porque no debería querer esto. No debería querer a alguien que tiene todas las razones del mundo para odiarme, para querer verme muerto. Pero cuando estás cerca, cuando me miras con esos ojos desafiantes, cuando me retas en ajedrez, cuando simplemente existes en mi espacio, siento algo que no he sentido desde Lara. Siento esperanza, siento posibilidad, siento que tal vez puedo ser algo más que solo el conquistador, solo el monstruo que todos temen. Y entonces se levantó, rodeó el tablero de ajedrez y se arrodilló frente a mí, poniéndonos al mismo nivel, mirándome directamente a los ojos con intensidad que robaba mi aliento. «Quiero besarte», dijo, y no estaba pidiendo permiso. Estaba declarando intención, dándome oportunidad de detenerlo, pero ambos sabíamos que no lo haría, que había cruzado demasiadas líneas, ya que este era inevitable. Había sido inevitable desde el momento en que me ofreció esa elección, semanas atrás. Y cuando sus labios finalmente encontraron los míos, cuando me besó con hambre que había estado conteniendo durante semanas, con desesperación que igualaba la mía, sentí como si algo dentro de mí se rompiera y reconstruyera simultáneamente, como si estuviera traicionando todo lo que debería ser, pero también como si finalmente estuviera siendo honesta sobre quién era realmente, sobre lo que quería, sobre lo que había estado negando a mí misma desde hacía demasiado tiempo. El beso era fuego, era necesidad, era meses de tensión, no resuelta explotando finalmente, y cuando nos separamos ambos sin aliento, ambos temblando ligeramente, él presionó su frente contra la mía y susurró: «Esto lo cambia todo, Arya. Esto significa que ya no eres solo mi prisionera, ya no eres solo mi sirvienta. Ahora eres algo mucho más peligroso. Ahora eres alguien que me importa. Y en mi mundo eso te convierte en objetivo, te convierte en vulnerabilidad, que mis enemigos explotarían sin dudarlo. Así que, si vamos a hacer esto, si vamos a explorar lo que sea esto, necesitas entender que te protegeré con todo lo que tengo, pero también que ahora estás más en peligro que nunca, porque la gente que quiere destruirme te usará contra mí sin pensarlo 2 veces». Y yo mirándolo a esos ojos plateados, sintiendo el peso de esta decisión imposible, sintiendo cómo mi vida estaba siendo redefinida nuevamente, simplemente dije: «Lo entiendo, entiendo los riesgos, y aún así lo quiero. Te quiero a ti, quiero esto, sin importar a dónde nos lleve, sin importar cómo termine, porque al menos será algo real, algo mío, algo que elegí en lugar de algo que me fue impuesto». Y Kyle sonrió esa sonrisa rara que transformaba su rostro, me besó nuevamente, y en ese momento sellamos un pacto que era parte romance, parte pacto de supervivencia, parte algo más oscuro que ninguno de los dos quería nombrar completamente. Los meses siguientes fueron los más intensos de mi vida, porque mantener nuestra relación secreta en un castillo lleno de espías, de personas buscando debilidades, era casi imposible. Pero lo intentamos. Fuimos cuidadosos, discretos, robando momentos cuando podíamos en sus aposentos privados donde nadie se atrevía a entrar sin permiso. Y durante esos momentos robados aprendí aún más sobre Kyle, sobre el niño que había sido antes de que la guerra lo endureciera sobre sus sueños para el reino que iba más allá de simple conquista, que involucraba reforma real, justicia real para personas que habían sido ignoradas por la nobleza corrupta del norte. Y lentamente, muy lentamente comencé a ver que tal vez su guerra no era simplemente sobre poder, era sobre crear algo mejor, incluso si sus métodos eran brutales, incluso si el costo en vidas era alto. Pero por supuesto nada tan bueno podía durar para siempre, y la realidad de nuestra situación imposible finalmente nos alcanzó cuando uno de los generales de Kyle, un hombre llamado Víctor, que había estado compitiendo por poder, que había querido posición como mano derecha, descubrió nuestra relación y vio oportunidad perfecta para desestabilizar a Kyle, para sembrar dudas sobre su liderazgo alegando que se había vuelto débil, que había permitido que una prisionera lo manipulara, que estaba comprometiendo seguridad del reino por emociones, y convocó reunión de todos los oficiales de alto rango, exigiendo que Kyle demostrara su lealtad al reino sobre sus sentimientos personales, exigiendo que me ejecutara públicamente como traidora, como ejemplo de que nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera alguien que había ganado el afecto del conquistador. Y ahí fue cuando todo lo que habíamos construido,
Todo lo que había crecido entre nosotros fue puesto a prueba definitiva, porque Kyle se enfrentó a elección imposible entre el poder que había luchado toda su vida por mantener y la mujer que había llegado a amar, y yo parada en esa sala de reuniones rodeada de hombres que querían mi muerte mirando al hombre que había sido mi captor, mi amor, mi todo. Me di cuenta de que sin importar lo que eligiera, sin importar lo que decidiera nuestra historia, estaba llegando a un punto de no retorno, y todo lo que podía hacer era esperar, confiar y creer que el hombre que conocía, el hombre que había visto en privado, encontraría forma de salvarnos a ambos, o al menos moriría intentándolo. Entonces, si esta historia te atrapó, si quieres saber si sobreviví, si Kyle me salvó, o si todo terminó en tragedia, si quieres descubrir cómo una prisionera y su captor navegaron imposibilidades del amor en medio de guerra, entonces necesitas ir al último video del canal ahora mismo, porque ahí te cuento cómo terminó esta historia, cómo tomé decisiones que cambiarían el destino de un reino entero, y cómo aprendí que a veces la línea entre prisionera y reina es mucho más delgada de lo que jamás imaginaste. Así que ve ahora, suscríbete, comenta. Dime qué harías en mi posición, y descubre si el amor puede realmente conquistar todo, incluso en el mundo más oscuro, más violento, más imposible e imaginable.